sacia la sed que hay en mí y estremece mi interior. Trae tu fuego, Señor, manifiesta tu poder, Señor. Trae tu fuego, trae tu gloria, manifiéstate. Espíritu de Dios, lléname y déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate. Espíritu de Dios, lléname y déjame sentir tu presencia en mí. Espíritu de Dios, manifiéstate, manifiéstate, Toda la familia de fe, con la preciosa y lindísima paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen miércoles a miércoles, domingo a domingo por este canal. Y bueno, después de esta semana, podríamos decir, de bendición que hemos pasado, una semana en la que éramos llamados a la meditación, al cambio, ¿verdad? Por celebrar lo que se conoce comúnmente en el mundo como la Semana Mayor. Pero creo que para nosotros los cristianos muy significativa por el hecho de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a este mundo, ¿no es cierto?, humillándose a una condición de hombre y ya como hombre a una muerte y muerte de cruz. Y cuando decimos muerte de cruz es porque Él murió como uno de los peores criminales. En Roma tenían esa costumbre de crucificar, ¿verdad? Y bueno, es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para pagar el precio que para nosotros era inalcanzable y de esa manera concedernos la salvación a todos quienes hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, dando continuidad a lo que miércoles a miércoles hemos estado siguiendo, hablando sobre hombres de la Biblia, hombres que de una u otra forma han marcado historia, ¿verdad? Y nos han servido de ejemplo. Hoy día vamos a hablar nosotros sobre Juan, el apóstol, el discípulo amado para el Señor, pero considerado también como el veterano de la fe. Así que les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el 14. Repito la cita bíblica, Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14. Vamos a hacerlo, hermanos, con mucha reverencia, con mucho respeto, pues se trata de la bendita palabra de Dios y no puede ser de otra manera. Así que si ya tienen la cita bíblica, hermanos queridos, voy a dar lectura. Espero que todos ustedes me sigan con mucha atención, por favor, pidiendo la bendición del Padre, del Hijo y la unción de su Santo Espíritu. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí está la palabra de Dios, es muy clara, muy contundente. Realmente para los que tenemos ya la presencia del Espíritu Santo de Dios, creo que nos es muy claro todo cuanto está escrito, que no todos son hijos, sino solo aquellos que recibieron a Jesús y los que creen en su nombre, ¿verdad? Así dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero en fin, mis hermanos queridos, vamos al estudio de este día. Y yo quiero decirles a modo de introducción, ¿se ha dado cuenta de cómo Dios usa a personas diferentes? Si usted ha leído la Biblia, va a ver cómo fue utilizado Moisés, Abraham, Isaac, Jacob, y vamos allí por José, Job, etcétera, etcétera, David, Salomón. Y hablando ahora, ya en el Nuevo Testamento, yo quiero hablar sobre 4 caracteres principales del Nuevo Testamento que son bien diferentes. Mire, hermanos queridos, cuando decía 4 caracteres, yo quiero hablar de Pedro, el activista impetuoso. Ya vamos a decir por qué. Pablo, el administrador visionario. Santiago, el conservador tradicionalista. Y Juan, el intelectual meditativo. Quizás usted nunca antes pudo tal vez haber escuchado de Pedro como el activista impetuoso, a Pablo como el administrador visionario, de Santiago, hermanos queridos, el conservador tradicionalista, y de Juan, el intelectual meditativo. Pero yo confío en el Señor que con la ayuda de su Santo Espíritu, en esta tarde y noche, la palabra nos sea de gran bendición a todos quienes nos hemos dado cita, y para aquellos hermanos que tal vez no hoy, mañana, pasado, vuelven a revisar el mensaje o ingresan como queda grabado, si sea en el Facebook Live o por YouTube, ustedes van a recibir esta palabra, y igualmente espero yo que sea de bendición. Mis amados hermanos, Pedro, el activista impetuoso. ¿Qué es activista? De acuerdo a lo que dice en el diccionario, dice que una persona es activista o es un miembro de una asociación que interviene activamente o practica la acción directa. Sí, que es un miembro activo o que interviene activamente, ¿no es cierto? En una asociación que interviene activamente o practica la asociación directa. Impetuoso dice que se mueve rápidamente, se comporta con violencia, le falta reflexión y hace las cosas sin pensar. Y yo pienso que Pedro era un miembro activo del ejército de Cristo, uno de los primeros que enroló esas filas al mando del capitán, el mismo Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y él actuaba por lo que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Rápidamente, era violento y hacía las cosas sin pensar. Mire, para citar solamente 2 ejemplos, amados hermanos, sabemos de Pedro cuando el Señor les daba a conocer de lo que él iba, del sufrimiento que tenía que sufrir o padecer, y que tenía que ser entregado en manos de pecadores, muerto, crucificado. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Le dijo Pedro, tranquilo, tú no sabes lo que estás diciendo. Satanás ha pedido tu vida,
para zarandearos, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Señor, si es necesario, yo iré contigo hasta la muerte. El Señor le dijo: Pedro, mira, te digo que antes que el gallo cante, tú habrías negado 3 veces. ¿Cuál fue el resultado? Ese mismo, que antes de que el gallo cante, Pedro ya le había negado cuando estaba en el patio, ¿no es cierto?, con los soldados, criados de allí en el Sanedrín, mientras Jesús era interrogado y posteriormente juzgado. Otro ejemplo, el mismo día que el Señor Jesús era llevado preso, cuando Judas fue y le entregó, dándole un beso, dice que Pedro, como dice aquí, es impetuoso activista o activista impetuoso, sacó la espada y voló la oreja de uno de los guardias, ¿verdad? La Biblia dice la oreja derecha, y el Señor Jesús tomó y lo volvió a colocar. Mire, allí vemos que ciertamente, ¿por qué este adjetivo o calificativo para Pedro como el activista impetuoso? Porque era un miembro activo, era violento y hacía las cosas sin pensar, ¿verdad? Pero también tenemos a un famoso Pablo, un administrador visionario. ¿Pero qué es administrador? Dice que es un proceso de planificación, organización, coordinación o control de las personas o recursos disponibles para alcanzar las metas u objetivos propuestos. Ahora, ¿qué es ser un visionario? Dice que visionario es tener voluntad para encarar las cosas todos los días. En la visión está todo, y la visión debe ser cobrada o cobra vida en cada persona, en este caso en nosotros, en ti, en mí, y ella debe revitalizarte, debe darte fuerza, y debe haber la disposición a construir un futuro en las manos de Dios, según el plan de Dios. Por tanto, hermanos, ¿qué quiere decir? Que es aquel que tiene la voluntad y fe para hacer las cosas según la voluntad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente, hermanos, que tiene recursos, pero no tiene proyectos. Pablo fue una situación muy diferente. Además de administrar la gracia y la misericordia de Dios que le fue dada, era un hombre con visión, que en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se proyectó al mundo gentil para crear iglesias, hermano, en Asia Menor, Asia Mayor, Capadocia, en fin, él fue creciendo o fundando iglesias donde pudo, con la aprobación y bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que él, en una de sus cartas, él dice: olvidándome lo que quedó atrás, prosigo adelante. ¿A dónde? Hacia la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, bendito sea su nombre. Pero también, hermanos, tenemos nosotros aquí a un Santiago, conservador tradicionalista. ¿Qué es conservador? Es tener una forma de vida. No está en contra del cambio, sino en la forma que se hace el cambio. Y se dice que las cosas buenas son fáciles de destruir, pero no son fáciles de crear. Y tradicionalista porque le gustaban las cosas que venían desde atrás. Y ya vamos a ir haciendo un desglose en base a citas bíblicas para ir confirmando aquello. Y tenemos a Juan, un intelectual meditativo, siempre conocido como el discípulo amado. Quizás sea nuevo para usted estos términos, el intelectual meditativo. ¿Por qué? ¿Quién es intelectual? Una persona que se dedica al estudio o actividades que requieren un empleo prioritario de la inteligencia. Meditativo, que hay un entrenamiento mental con lo que se cultiva ciertas cualidades humanas y está motivada por un interés para darle a la propia vida un sentido profundo, es decir, más significativo. Entonces aquí vemos que Juan llegó a ese punto, ¿no? Y yo quiero ahora ya ir desglosando un poquito en sí con las citas bíblicas. Decíamos nosotros como primer punto la historia de Juan, porque es de él que vamos a hablar, Juan el apóstol, como el veterano de la fe, conocido, como decimos, por su talla intelectual.
él escribe el Evangelio de Juan, la primera, segunda, tercera epístola de Juan, pero también, hermanos queridos, tenemos nosotros el Apocalipsis. Así que es conocido no solo por su talla intelectual, sino por su profundidad espiritual. Como dijimos, se dedicó al estudio de la palabra, ¿no es cierto? Capaz de que una vida o la vida del mismo y de todos nosotros ahora tenga sentido. Quizás ahora cabe mencionar algo que hizo o escribió, el apóstol Santiago, que no seamos solamente oidores, olvidadizos, engañándoos a nosotros mismos, sino que debemos ser hacedores, porque en la medida que somos solo oidores, en nosotros no pasa nada, pero cuando somos hacedores, nuestra vida va a cobrar o va a tomar un significado profundo. Nuestra vida va a ser diferente, va a haber una razón de vivir para Cristo. Ya no para vivir en la carne, en nuestras emociones, en nuestras concupiscencias, sino una vida en el Espíritu, buscando que el santo nombre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y glorificado. Dice que también era conocido por su consagrada imaginación y su amor circuncidante. Usted ve que todo el Evangelio y las epístolas de él habla sobre el amor. Pero si hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta es que no siempre fue así. Mire, en el Evangelio de Marcos capítulo 3, 17, nosotros podemos ver por lo que está escrito que Juan fue llamado hijo del trueno y con mucha razón. Mire, Marcos 3, 17, ¿no? Dice así: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno. Dice que también por la palabra de Dios, y eso nos revela el Evangelio de Marcos 9:38, que algunas veces él no entendía lo que acontecía, lo que se daba, a pesar de que él podía ver. Mire lo que dice Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Imagínese, claro, más adelante el Señor le dice: mira, Juan, ¿qué es lo que está aconteciendo? El que no es contra nosotros, por nosotros es, ¿sí? Y que bueno, si en la medida que sea por contienda se predicaba en el nombre de Jesucristo, mire, gloria a Dios, porque muchos a lo mejor iban a creer, pero aquella palabra nos dice que él no entendía lo que acontecía, ¿verdad? También nos hace ver, según el Evangelio de Evangelio de Lucas, el capítulo 9 y versículo 54, nos hace ver que Juan era hostil. Dice, mire, así está escrito este versículo: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Oiga, qué terrible, ¿no? Si hay alguien que molesta, si hay alguien que perturba, si hay alguien que no está de acuerdo, Señor, mejor que descienda fuego y estos se quemen vivos. Hagamos un poco de chicharrón por ahí, Señor. Hermanos queridos, mire cómo era este famoso apóstol Juan, el veterano de la fe. Pero también nos muestra algo diferente a lo que mencionamos al inicio. Marcos 10, del 35 al 37, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué querréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal? Miren, hermanos, a primera instancia dijimos nosotros que era detalle intelectual, de una profundidad espiritual, de una consagrada imaginación, de un amor circuncidante, pero también había algo que hago mención, 4 puntos, llamado el hijo del trueno, y con mucha razón. ¿Por qué, hermanos? Ahí está escrito la palabra del Señor. Dice que algunas veces no entendía lo que estaba
aconteciendo a pesar de que veía, era hostil y ahora vemos egoísta. Porque solamente él y su hermano querían permanecer uno a la diestra y el otro a la siniestra. Pero el Señor les llamó la atención y les dijo: ¿acaso ustedes podrán beber del trago que yo voy a beber? ¿Ustedes están dispuestos a padecer de la muerte que yo voy a padecer? No tenían ni idea, y eso es una muestra más de que ellos no entendían lo que estaba aconteciendo. Pero hermanos queridos, cabe también mencionar algo aquí. Si dijimos que él era de talla intelectual, de profundidad espiritual, de una consagrada imaginación, de un amor circuncidante, pero también era llamado el hijo del trueno, que no entendía, era hostil y era egoísta, ¿qué le hizo cambiar? ¿Qué le hizo cambiar? Saben, yo pienso que en lo único que podemos pensar es que estuvo con Jesús. Él estuvo con Jesús. Y pienso que hay una cita bíblica que encaja perfectamente aquello, no solamente con Juan, sino con muchos de nosotros. Ya voy a decirlo por qué. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en segunda carta a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18, dice, hermanos: por tanto, no solo Juan, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mire bien, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El hecho de estar con el Señor, escuchar la palabra del Señor, acogerlo, guardarlo, proponernos que ello sea verdad en nuestras vidas, ha generado un cambio. Hermanos queridos, yo quizás he dado varias veces un testimonio, no así punto por punto, pero quizás a mí también podían haberme llamado el hijo del trueno, o quizás podían haberme comparado con Pedro, que era el activista, hermanos queridos, ciertamente impetuoso, porque era violento y la mínima cosa quería tirarme a golpes, era de un carácter tremendo. Pero miren, hermanos queridos, yo pienso que no he cambiado el 100% porque todavía estoy revestido de esta carne, y mientras estemos en esta carne hay debilidades, hermanos. Por pastor que sea, recuerden que todo pastor también es de carne y hueso. No vamos a demandar una perfección, no vamos a cobrar mucho, hermanos, por caridad, ¿sí? Porque, como decía mi pastor Elienay, aún nosotros todavía seguimos dando vueltas en la rueda del alfarero. El Señor tendrá que pulir, tendrá que quitar muchas cosas que estorban en nuestras vidas hasta que lleguemos a esa talla, a esa estatura perfecta del varón que es Cristo Jesús. Mis hermanos queridos, ¿cómo era usted antes? ¿Cómo es ahora que usted conoció y ha permitido que Jesús sea el Señor de su vida? Yo sé que no lo va a hacer en todas las áreas, pero muchas de ellas ya han sido sometidas a la voluntad y el control de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le hizo cambiar aquello? Y pienso que lo que está escrito, el haber andado con Jesús, ¿verdad? Y lo que está mencionando Pablo en la segunda carta a los Corintios que acabamos de leer, en el capítulo 3, 18, que nosotros somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, bendito sea el Señor. ¿Cómo? Por el Espíritu del Señor. Pero ahora, como segundo punto, veamos el contraste de Juan. Saben, hermanos, yo podría decir que los hombres cambian o cambiamos en diferentes formas. Mire, Pedro cambió mediante el fracaso y la restauración. ¿Por qué? Porque Pedro, como ese activista impetuoso, como dije, hermanos, él tenía en cierta manera la certeza de que no podía fallar mucho más al Señor, ¿verdad? Señor, si es necesario, yo iré contigo hasta la muerte. Pero cuando vio lo que acontecía, hermano, déjeme decirle algo, yo creo que daba rodilla con rodilla y diente con diente del miedo
que él tenía. Y una de esas pruebas es de que él no iba al lado del Señor ni diciendo, hey, el Señor es justo, el Señor es inocente, Él es santo, Él es puro, ¿qué es lo que les pasa? La Biblia nos dice que Pedro iba a gran distancia. Dice, y Pedro le seguía de lejos. Es como ahora nosotros. Tal vez la vergüenza, el temor a que nos rechacen, nos saquen de los grupos de amigos, en fin, o que la familia ya no nos inviten a sus fiestitas, también le seguimos a Jesús de lejos, así, perfil bajo nomás, en chiquichá, para que nada nos dañe y no tengamos que pasarla mal. No, Dios no quiere eso. Eso se llama no solo temor, no solo vergüenza del Señor, se llama tibieza espiritual. Y la Biblia, la palabra de Dios nos aclara, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio. El Señor dice, te vomitaré de mi boca. Y Pedro cayó en eso. Pedro cayó en eso. Por eso es lo que yo digo, hermanos, que ciertamente Pedro cambió mediante el fracaso y la restauración, porque él no cumplió la promesa que le hizo al Señor. Pero él, dice la Biblia, que salió y lloró. Yo pienso que lo hizo amargamente. Él sintió en su corazón el haber traicionado, el haberle fallado al Señor. Acuérdese que también cuando él fue y murió, la Biblia nos dice que Pedro, en lugar de seguir la misión para la que fue llamado, él se fue a pescar. Y durante toda la noche no había pescado nada hasta que se le apareció el Señor Jesús y le dijo, tiren la red hacia el lado derecho. Y dice que pescaron como nunca antes, a punto de que las redes se rompían y la barca, cuando subieron los peces, se anegaba. Un pescador profesional, imagínese. Por allí el Señor comenzó a tratar por ese amor, esa misericordia, la fidelidad de Dios que no nos falla. Nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel. Bendito sea el Señor. Digo esto, hermanos, porque si Pedro falló y fue restaurado, así podemos ser también nosotros. Si tú le fallaste, mi hermano, mi hermana, queridos amigos que nos escuchan, has cometido una debilidad, caíste, levántate y permite que Dios trate contigo, que Él te restaure, que Él te levante con poder para la gloria de su santo nombre. También podemos hablar aquí de Pablo. Él fue, o cómo cambió, hermanos, mediante la confrontación directa. Mire, si usted tal vez se olvidó, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, habla sobre la conversión de Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un fariseo, un maestro de la ley, educado a los pies de uno de los grandes maestros de ese entonces, Gamaliel. Él, muy preparado, intelectual, tenía, hermanos, para hacer algo grande dentro del sacerdocio, la religión de los fariseos. ¿Sí? Hermanos queridos, pero él perseguía a la iglesia, celoso de su religión, creyendo hacer las cosas para Dios, mataba a los cristianos, perseguía a la iglesia, quería destruir. Consintió en la muerte de Esteban, que él muera apedreado, y estoy seguro que él fue el que lanzó la primera piedra para que el resto lo sigan lapidando. Pero ¿qué es lo que aconteció? Él había sacado cartas, dice la Biblia, la palabra de Dios, para ir tras los cristianos, hermanos, encarcelarles, azotarles, y si era necesario, igual de lo que aconteció con Esteban. Y fue allí que dice que un rayo de luz, algo fuerte, destellante, lo hizo parar en el camino, que lo echó a tierra. Y una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Jesús, a quien tú persigues. Imagínense, eso fue algo terrible, hermanos. Dice la Biblia que él quedó ciego y después se le dijo lo que tenía que hacer. Así que, hermanos queridos, esa confrontación directa lo hizo cambiar para después convertirse en, como dijimos, hermanos, Pablo, el administrador visionario, porque él supo administrar la gracia de Dios.
Él no usó esa gracia como un libertinaje, como una licencia para pecar, al contrario, más bien con la visión de que si el Señor lo tomó, era para hacerle un predicador, un apóstol para el pueblo gentil, y fue de hermanos de nación o de país en país, predicando el evangelio sin importarle sufrir naufragios, haber sido apedreado, hermanos queridos, hermanos, sido picado por una serpiente, haber sufrido enfermedades, escasez, haber pasado hambre, desnudez, hermanos, bendito sea el Señor. Mire cómo cambió este Saulo de Tarso que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Luego, para ser uno de los más grandes apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Pero también tenemos a Santiago. ¿Cómo se convirtió él? Justamente, como dijimos, ¿quién era Santiago? Conservador y tradicionalista. No, mientras yo no vea, algo similar a Tomás, ¿verdad? Y él solamente se convirtió o fue diferente. Hubo un cambio en él mediante la aparición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Mire bien. Y Juan, yo pienso que el cambio de él fue por estar con Jesús. Aprendió de la inteligencia, de la sabiduría, del amor, de la misericordia, de la compasión, de todo cuanto era Jesús. Así que, hermanos, después de decir y exponer todo esto, yo quiero decirle que Dios no trata con nosotros de igual manera. Es con cada uno de una manera diferente, de una manera que solo el Señor sabe cómo responderemos y cómo podemos cambiar. Y ahí tenemos, hermanos queridos, como tercer punto, las lecciones de Juan. ¿Qué podemos decir después de haber visto a Juan y de lo que él era a lo que llegó a ser? De lo que era Pablo, de lo que era Pedro, de lo que era Santiago. Que Dios usa toda clase de personas. Ahí teníamos un Pedro, un activista impetuoso, de aquellos que, caramba, como diríamos hoy día, era de armas tomar. Y si algo se daba, salía en defensa y si es posible, hermano, a espada. Nosotros diríamos hoy en día puñetazos a defender nuestra honra. No, hermanos. La Biblia es clara y como le dijo el Señor a Pedro, el que por espada mata, a espada muere. ¿Verdad? Y el Señor dijo, no es con ejército, no es con guerra, no es por fuerza, es con su Santo Espíritu. Y en la medida que nosotros digamos, Señor, heme aquí, toma mi vida, Señor, la pongo en tus manos. Él tratará como solo Él sabe hacerlo. Recuerde que Él es el gran alfarero. Él nos hará conforme necesita que seamos para poder ser esos instrumentos preciosos en la obra. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, Dios usa a toda clase de personas. El Señor trata con cada uno individualmente. Imagínese si hubiera tratado a los 12 apóstoles de la misma manera que trató a Pedro. ¿Ah? No es así, ¿verdad? Y aquí hay algo que cabe también entonces resaltar. La importancia de ese trato personal nunca será sobreenfatizada. Nunca será sobreenfatizada, hermanos. ¿Por qué? Hermanos queridos, nosotros somos apenas barro y Él el alfarero. Y en la medida que Él trate, bendito sea el Señor. Es como yo he dicho y es mi oración, espero que usted lo haga también. Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos, un instrumento de bendición, no de maldición, y que todo sea para la gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Amén. Por tanto, hermanos, vamos a concluir este estudio, esta enseñanza sobre Juan el apóstol, el veterano de la fe. ¿Sabe, hermanos? Y yo digo, por lo que ha acontecido con estos hombres de Dios y nos muestra la palabra del Señor,
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que ha acontecido con mi vida, con la suya. Dios puede usarle a usted. Y yo estoy seguro que de una manera que ni usted mismo, mi amigo, mi amiga, mis amados hermanos, ni ustedes mismos se imaginan. Dios quiere usarle a usted. ¿Sabe? Yo quiero decirle algo. Dios ha tratado Dios con usted. No me diga que no, porque Él sabe cómo hacerlo. Mire, hoy día mandábamos en el devocional de la mañana aquella cita bíblica de Apocalipsis 3:20. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y decíamos, es que Dios es el caballero del universo. Él no entra tirando puertas, Él no entra, aunque tiene todo ese poder para poder hacerlo. No obstante, mis amados hermanos, Él lo hace con gentileza, respetando la decisión de cada uno de nosotros, ¿verdad? El que oye mi voz y abre la puerta, bendito sea el Señor. Pero dentro de todo eso, hermanos, cuando Él golpea la puerta de nuestro corazón, ha permitido que con su diestra poderosa, como dije un día, mueve las circunstancias para decirnos, hey, ¿qué estás esperando? Ya te hablé, ya te llamé la atención, has visto mi gloria, has visto mi poder, tú sabes cuánto te amo, pero te estás resistiendo. Dios ha mandado tal vez una enfermedad, ha golpeado nuestra economía, nos ha cerrado puertas en lo laboral, y en fin, hermano, podemos enumerar muchas cosas. Dios ha tratado con usted, ha cambiado usted después de ese tratamiento que Dios ha dado. Hermanos queridos, son preguntas que el Espíritu Santo nos está haciendo en esta noche y solamente podemos responderle a Él. Pero déjeme decirle algo, estar con Jesús y responder a su llamado con la clave, hermanos, diría son la clave para nuestra utilidad. Sí, mis amados hermanos, estar con Jesús y responder a su llamado son la clave para nuestra utilidad. Es decir, para que seamos instrumentos de bendición en las manos de Dios, tanto en nuestra familia, ¿no es cierto?, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, hermanos, cuñados, amigos y con todos quienes nos puedan rodear, pero sobre todo que seamos instrumentos, como yo dije e insisto, para la gloria del nombre de nuestro Dios. Mis hermanos queridos, que el Señor les bendiga poderosamente y confío que esta palabra haya sido de bendición y edificación para todos ustedes. Vamos, hermanos, a orar y despedirnos con la bendición apostólica. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te alabo, te glorifico, bendigo tu santo nombre, Señor, y te doy gracias por esta palabra. Pero también, Señor, quiero pedirte perdón, porque a veces, Padre Santo, nos olvidamos de que debemos ser esos instrumentos preciosos en tus manos para la gloria de tu nombre. Y hay veces que actuamos en la carne, en nuestras emociones. Somos como Pedro, tal vez esos activistas impetuosos, Señor, y no medimos las consecuencias, no pensamos, Señor. Y cuando lo hacemos ya es tarde. Hemos ofendido, hemos fallado, te hemos contristado, Señor, perdónanos. Padre de la gloria. Pero si hay algo que nosotros debemos hacer es lo que está escrito al final y fue mencionado. Andar contigo y atender a tus llamados son la clave para nuestras vidas. Queremos ser de bendición para ti, Señor, y para todos quienes nos rodean. Queremos ser, Señor, de bendición en tu obra, Padre Santo, en tu pueblo. Úsanos, Dios, para la gloria tuya. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con toda la iglesia y siempre decimos con gozo, amén. Antes de despedirme, mis amados hermanos, quiero decirle que nosotros estaremos aquí reunidos el día domingo con la bendición de Dios, 9:30, trataremos de salir lo más pronto posible porque tenemos una misión que cumplir. Elegir
al presidente de nuestro país. Que Dios nos use, que Dios nos dé esa capacidad para reflexionar y hacerlo todo bien. No pensemos solo en nosotros, en intereses personales o como los políticos, intereses partidistas. Pensemos en nuestra nación y que sea lo que mejor nos convenga a todos como Ecuador. Mis amados hermanos, oren mucho, que Dios les bendiga, pero no deje de venir. O vaya tempranito, 7 de la mañana, deposite su voto y luego venga hasta las 9:30. O saliendo, tenemos el tiempo necesario hasta las 5 de la tarde para poder ir a sufragar. Un abrazo, hermanos, que Dios les bendiga y les espero el día domingo. No falte. Bendiciones a todos.